Buenos días, casa de oración. Qué gusto poder volver a acercarme de nuevo a usted, poder volver a acercarme a su corazón y a sus pensamientos. Hoy, como cada domingo, vamos a edificar nuestras vidas alrededor de la palabra de Dios, de una forma diferente en estos tiempos, porque estamos viviendo situaciones diferentes. Normalmente nos reunimos todos aquí en iglesia, en casa de oración, donde estoy hoy haciendo esta grabación. Pero no podemos, así que yo espero que usted esté al otro lado de la tecnología y que pueda escucharme y que podamos juntos buscar edificarnos a través de la palabra de Dios. Así que nuevamente, bienvenido a este espacio en casa de oración en donde todos juntos podemos edificarnos. Y yo quiero recordarle algo que seguramente usted lo ha oído varias veces de parte mía. Hoy es un buen día para que no nos conformemos a este mundo. Hoy es un buen día, iglesia, para que transformemos nuestro entendimiento y podamos conocer cómo es, para que nosotros renovemos nuestro entendimiento y podamos conocer cómo es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿lo recuerda? Así que con eso en mente y en su corazón vamos a compartir hoy acerca de la palabra de Dios y de cómo aplica esa palabra que es viva en nuestros tiempos actuales y en la situación actual que estamos viviendo. Y la última vez que yo tenía la oportunidad de acercarme a usted, le contaba acerca de cómo Dios había protegido a su pueblo en medio de otras situaciones adversas como esta. Y le contaba cómo había usado Dios las plagas en Egipto, ¿se recuerda usted?, para sacar a su pueblo escogido de la esclavitud y llevarlo hacia la libertad. Y le contaba cómo la palabra nos muestra que en medio de tiempos difíciles, aún en nuestros tiempos presentes, nosotros debemos aprender a tener paz, a tener confianza y a estar tranquilos de que Dios sigue gobernando con poder sobre todo el universo. Dios sigue gobernando con poder sobre este planeta. Y Dios tiene autoridad sobre la pandemia, sobre los virus, sobre los desafíos y sobre cada una de las situaciones que nos toca que vivir. Y siendo Dios poderoso y con toda esa autoridad que Él tiene, Él nos da un consejo. Yo se lo leía allá en Mateo 24, la última vez que tuve la oportunidad de dirigirme a usted, y le decía, le contaba acerca de los consejos de Jesús para estos tiempos difíciles que nos toca que vivir. Mateo 24:3, voy a leerle más o menos el verso 6 del capítulo 24 de Mateo, y dice: oirán de guerras, y esto ya lo platicábamos la última vez, y rumores de guerras, pero miren que no se turben. Ese es el consejo de Jesús para los tiempos que nos toca que vivir. Miren que no estén angustiados, tengan paz en su corazón. Así como les decía a los israelitas en el tiempo de las plagas, tengan paz porque yo los voy a sacar de acá. Así nos dice el Señor hoy a nosotros: tengan paz en su corazón en medio de los tiempos difíciles. Confíen en que yo tengo el control y que yo sigo gobernando con poder sobre todo el universo, sobre todo el planeta, sobre todas las naciones, sobre todas las casas y sobre todos los corazones de aquellos que me aman. Y teniendo eso en mente, si sabemos que no debemos estar angustiados, si sabemos que no debemos estar aterrados, entonces la pregunta que a mí se me viene a la mente y que le comparto hoy a ustedes: ¿cómo debemos vivir los cristianos? Yo no sé si usted se ha hecho esa pregunta, pero en medio de situaciones difíciles, en medio de desafíos nuevos, déjeme tomar un poco de agua. En medio de desafíos nuevos, sabiendo que Dios tiene el control de todo lo que pasa, ¿cómo debemos vivir? ¿Qué podemos hacer para que nuestras vidas sean de bendición para nuestro prójimo? ¿Y qué podemos hacer para que nuestras vidas sigan agradando a Dios? Y Dios nos da muchos consejos, pero me gustan mucho los que comparte el Señor Jesús también en el libro de Mateo, acerca de nosotros cómo podemos honrar a Dios. Y lo honramos cuando guardamos sus mandamientos. Y miren, este tiempo de confinamiento, de quedarnos en casa, es un tiempo diferente, porque conozco de muchas personas y tengo muchos amigos que les ha tocado que rehacer su forma de vida, incluidos yo.
salíamos a trabajar todos los días desde muy temprano y dejábamos a nuestros hijos listos para ir al colegio, nuestra esposa también con sus actividades, las actividades de cada uno. Nos dejábamos de ver por la mañana y nos volvíamos a ver por la noche. Algunos teníamos el privilegio de poder cenar juntos, hacer una oración de acción de gracias e ir a descansar, y al otro día la rutina era muy parecida. Y estos son tiempos diferentes. Ahora amanecemos, tenemos probablemente el tiempo para desayunar juntos y no llega ese momento en el que nos despedimos en muchos de nuestros hogares, sino que permanecemos juntos y hacemos todo nuestro día juntos. Y mire, cuando esto empezó, estaba yo platicando el otro día con mis amigos de los grupos de matrimonios jóvenes y les decía, miren, esto ha de ser como que si fuera un retiro, como que si fuera un campamento. Yo no sé si usted tuvo la oportunidad de asistir a un retiro o asistir a un campamento cristiano previo a esta situación, porque hoy obviamente no son posibles. Pero yo fui a muchos. Al principio fui a muchos a recibir de la palabra de Dios y después tuve la oportunidad de ir a muchos sirviendo para compartir lo que yo ya había recibido del Señor. Y me recuerdo tan claramente las imágenes de esos campamentos, de cómo eran el día que llegábamos al campamento, cómo era el día que llegábamos al retiro y cómo eran de diferentes los días cuando salíamos del retiro. Y normalmente llegábamos a esos campamentos, a esos retiros los viernes por la noche. Cuando yo ya tenía el privilegio de servir, pues llegábamos y yo veía a todos los jóvenes, a todos los hombres y a todas las mujeres llegar a esos campamentos y mire, muchos llegaban molestos. Muchos llegaban enojados, muchos llegaban sabiendo que no querían estar ahí, quejándose de la situación, los habían obligado a ir a ese retiro, a ir a ese campamento. No querían hacer amistades, no querían abrir su corazón, no querían conocer a nadie, querían que los 3 días se pasaran pronto y poder regresar a su vida normal, porque les parecía un desperdicio de tiempo. Y en los últimos tiempos, además, en muchos de estos campamentos o retiros nos pedían los teléfonos y todos los aparatos electrónicos de distracción. Y entonces eran 3 días sin teléfono, 3 días sin iPad, 3 días sin distracciones. Y llegábamos, o llegaban, mejor dicho, muchas de estas personas a este tiempo de encuentro, de retiro, molestas realmente. Y nosotros muchas veces, no le voy a decir que con todos y al 100%, pero con muchos vimos cómo Dios en 3 cortos días trabajaba en el corazón de las personas. Y los que habían llegado con un corazón enojado podían salir con un corazón en paz. Los que habían llegado con angustia podían salir confiados. Y veíamos en ese proceso de tan corto tiempo, de 3 días, transformarse los corazones y las actitudes de muchas de las personas y salir de ahí renovados. Al punto en que cuando los domingos por la tarde normalmente preguntábamos a todas estas personas del campamento, ¿está bien por ustedes si termina ya o nos quedamos un día más? Y todos gritaban y decían, quedémonos un día más en este lugar, quedémonos un día más viviendo esta nueva realidad. ¿Por qué? Porque había cambiado algo en sus corazones, habían podido experimentar la presencia de Dios y habían podido entender que la vida tiene muchas más cosas que ofrecernos que las que naturalmente vemos en el mundo, en el día a día. Y esos corazones salían transformados. ¿Y por qué le cuento esto? Regresando a nuestro confinamiento, mire, ya llevamos en Guatemala 5 semanas en esta situación. Y cuando venimos a este momento, cuando nos dijeron que nos teníamos que quedar en casa, muchos de nosotros estábamos como viernes en la tarde yendo a retiro, quejándonos. Se nos van a caer los negocios, la economía se va a destruir, no voy a tener cómo alimentarme, mi negocio, mi empresa se va a echar a perder. ¿Qué voy a hacer tanto tiempo en mi casa? Voy a tener que estar con mi familia, voy a tener que compartir con mis hijos. Mire, seguro que teníamos muchas cosas para quejarnos hace 5 semanas, pero yo espero que si usted conoce a Cristo y si usted ama a Cristo, este sea un tiempo en que Dios esté obrando y transformando su corazón y su vida. Yo espero que usted salga de este confinamiento de otra forma, con otro corazón y con otra actitud, aprendiendo a valorar muchos de los regalos que usted da por sentados, restaurando relaciones. Yo espero que usted salga de esta situación con esa ilusión de poder
ser de bendición para su familia, para los suyos, para los que están cerca, de ser de bendición para las demás personas, y que Dios en medio de toda esta situación haya transformado su corazón. No le digo que las finanzas no sean importantes, yo espero que usted salga con ánimo también para volver a hacer crecer su negocio, para volver a hacer crecer su empresa, para volver a hacer crecer la compañía para la que usted trabaja. Pero le digo que tenemos este tiempo precioso para buscar al Señor, para preguntarle a Él y para que Él nos diga cómo debemos vivir los cristianos en medio de cada tiempo, en medio de cada situación. Nosotros podemos aprender hoy enseñanzas y lecciones valiosas que ya fueron dejadas para nosotros por Jesús, y debemos aprender cómo vivirlas y ponerlas en práctica. Y mire, como estoy consciente de que se le acabaron los ministerios, a lo mejor ya no puede ir y reunirse con su ministerio de mujeres o el de jóvenes o el de matrimonios. A lo mejor ya no es tan fácil ni siquiera visitar los hospitales o las cárceles para compartir el evangelio. A lo mejor ya no usted tiene acceso a tantos extraños como tenía antes para decirles, mire, usted ya reconoció al Señor Jesús como su Salvador. Pues a lo mejor no tiene todos esos espacios, pero tiene su casa. Seguramente tiene acceso a la palabra de Dios y tiene acceso a su familia, y estos son elementos más que suficientes para que usted pueda vivir agradando a Dios y bendiciendo a su prójimo. Y yo quiero darle unas ideas de cómo nosotros podemos encontrar en la palabra de Dios versículos y enseñanzas que nos ayuden a vivir siendo de bendición en medio de estos tiempos. Mire, voy a hacer un rápido recorrido por Mateo, del capítulo 5 al capítulo 7. Y aquí en este grupo de pasajes, en este grupo de enseñanzas, a las cuales llamamos las enseñanzas o el sermón del monte, o las enseñanzas que Jesús dio en el monte de los olivos, aquí Jesús prácticamente nos dice cómo deberíamos de vivir, no solo en tiempos de crisis, en cualquier tiempo y en toda situación. ¿Cómo deberíamos de vivir nosotros los cristianos? ¿Cuáles deberían ser nuestras prioridades y cuáles deberían ser las virtudes con las que día a día nos enfrentamos a este mundo? ¿Cuáles deberían ser las virtudes con las que día a día iluminamos este mundo en el que nos toca que vivir? Y Jesús hablaba de muchas formas, hablaba de parábolas para contarnos cómo era el reino de los cielos. Pero cuando se trataba de enseñarnos a nosotros lo básico, lo que era necesario, lo que nos iba a llevar por el camino de salvación, lo que nos iba a llevar por el camino de la santidad, lo que nos iba a conducir al reino de los cielos, lo enseñaba de una forma sencilla, con palabras claras y que todos pudiéramos entender. Y dejó estas enseñanzas, como le digo, que eran aplicables para los hombres del tiempo de Jesús, para los hombres del siglo X, para los hombres del siglo XV, para los hombres y las mujeres del siglo XXI y para los hombres y las mujeres de los tiempos que están por venir. Esto que le voy a compartir entre los versos o capítulos del libro 5, del capítulo 5 al capítulo 7 de Mateo, son enseñanzas básicas que hoy en este tiempo diferente tenemos la oportunidad de estudiar, de aprender y sobre todo de aprender a vivir. Porque de eso se trata el ser cristiano, de aprender a vivir para Dios, de aprender a vivir para honrar el reino, de aprender a vivir para ser de bendición para las personas que nos rodean. Así que déjeme llevarlo a Mateo 5 y vamos a hacer de primero un recorrido rápido de todo lo que habla acerca de la forma en que debemos de vivir desde el capítulo 5 hasta terminar el capítulo 7. Y mire, empieza hablando Jesús acerca de las bienaventuranzas y habla de quiénes van a ser estos bienaventurados porque tienen un corazón justo, porque son pobres de espíritu. Y luego se pasa a hablar de quiénes son la sal de la tierra y la luz del mundo, y hace un llamado para que seamos nosotros los cristianos, los nacidos de nuevo, los que seamos esa sal de la tierra y esa luz del mundo. Y luego, ¿cómo ser esa sal y cómo ser esa luz? ¿Cómo ser esa nación puesta sobre lo alto? Aquí vienen todas estas enseñanzas preciosas. Nos dice, miren, yo ya les enseñé cómo, dice, para eso les dejé mis mandamientos y nada pasará
sin que se cumplan todas estas verdades. Y ustedes deben procurar ser perfectos y cumplir estas verdades. Y luego en el verso 21 nos habla acerca de la ira. Y luego en el verso 27 del capítulo 5 nos habla acerca del adulterio. Y luego acerca de cómo deben ser nuestras promesas en el capítulo 30, en el verso 33. Y luego acerca de cómo debe ser nuestro corazón en el verso 38. Y seguimos avanzando por la palabra y vemos cómo es que nosotros debemos hacer obras de misericordia en el verso 1 del capítulo 6. Miren, nos enseña a orar a partir del verso 5 del capítulo 6 y cómo nosotros debemos comunicarnos con Dios. Y seguimos recorriendo estos capítulos y nos habla sobre el ayuno, sobre el qué comer, sobre las riquezas, sobre la importancia de lo que vemos, porque el ojo es la lámpara del cuerpo. Nos habla acerca de cuáles son las prioridades de la vida, de si debemos o no debemos juzgar a las demás personas, del poder de la oración, de qué es amar a nuestro prójimo, de cómo se entra y cómo se camina el camino de salvación y el camino de santidad. Mira, incluso nos habla de cómo reconocer a falsos profetas. Y termina el verso 21 en adelante del capítulo 7 contándonos de la parábola de los dos cimientos. Yo se la voy a leer, está en Mateo 7, 24. Y miren, después de que nos dio toda esta serie de consejos para cómo vivir, que son consejos que les recomiendo que aprovechemos este tiempo para estudiarlos y ponerlos en práctica alrededor de lo que hoy nos toca hacer y de la gente que amamos. Usted podrá pensar que son consejos básicos, pero yo siempre digo, estos consejos básicos son los que nos llevan al cielo. Usted no va a llegar al cielo porque sepa con claridad a qué se refiere cada uno de los capítulos del libro de Apocalipsis. Qué bueno se lo sabe, qué bueno si lo sabe y lo entiende. Pero no es eso lo que nos lleva al cielo, porque incluso el diablo conoce este libro de Apocalipsis y no por eso está yendo al cielo. Lo que nos lleva al cielo es practicar estos mandamientos, estas instrucciones y estas enseñanzas todos los días de nuestra vida. Y en medio de cualquier situación, podrá que cambien los gobiernos, podrá que cambien los reyes, podrá que cambien las situaciones, las finanzas y las economías. Pero lo que no debe cambiar, lo que son principios inquebrantables en nuestro caminar cristiano, son estos consejos de Mateo 5, de Mateo 6 y de Mateo 7, que los debemos atesorar y aprender, los debemos meditar y debemos entender cómo los podemos hacer vida en nuestras vidas, para que entonces nosotros tengamos una vida que agrada a Dios, para que entonces no nos preocupemos de los tiempos, ni de las pandemias, ni de las situaciones, sino que vivamos confiados, sabiendo que todos los días seguimos caminando el camino de salvación, que todos los días seguimos siendo luz para las naciones, que todos los días seguimos siendo la sal de esta tierra, que todos los días seguimos siendo esa voz que se levanta para hablar de la verdad y no necesariamente de la realidad, para hablar del poder de Dios y de cómo Él gobierna con autoridad sobre todos nosotros. Pero regreso a esta parábola de los dos cimientos, que habla acerca de los que escuchan estas enseñanzas y de los que las dejan pasar. Capítulo 7, verso 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, será semejante a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. Y cayó la lluvia, vinieron torrentes, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero no se derrumbó porque se había fundado sobre la peña. Mire todas estas enseñanzas preciosas que además hacen tanta referencia a la vida de hoy. Dice, vino la lluvia, vinieron torrentes, soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa. Y a esa casa que había entendido estas enseñanzas de Mateo 5, de Mateo 6 y de Mateo 7, a esta casa que había intentado caminar conforme a la voluntad de Dios, no le pasó nada, porque había sido establecida sobre la peña, sobre la roca que es Cristo. ¿Qué diferencia? Esta es una herencia de bendición para los que obedecen la palabra de Dios, pero mire lo que les espera a los que son necios,
a los que son insensatos y a los que toman estas palabras por poca cosa, a los que no convierten estas enseñanzas en principios inquebrantables de su vida. Pero todo el que me oye estas palabras, este es el verso 26 del capítulo 7 siempre, y no las hace, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, vinieron torrentes y soplaron vientos y azotaron contra aquella casa y se derrumbó y fue grande su ruina. Estos consejos de los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo son los que nos ayudan para fundar nuestra vida, nuestro hogar y nuestros sueños sobre la roca que es Cristo. No seguirlos es caminar en dirección de la ruina y de un gran derrumbe, dice la palabra de Dios. Así que yo no sé si vamos a tener hoy tiempo para pasar por todos estos consejos, pero aprovechemos estos 15 minutos que nos quedan para poder leer algunos de ellos, atesorarlos en nuestro corazón, meditar sobre ellos, comprender cómo se aplican a nuestra vida de hoy y salir de este tiempo bendecidos y edificados, inspirados para vivir de una forma en que agradamos a Dios. Acompáñenme entonces al verso 13 del capítulo 5 del libro de Mateo. Ya hemos pasado las bienaventuranzas en las cuales no vamos a entrar hoy, y aquí empieza Jesús a hablar de qué somos nosotros en esta tierra y en estos tiempos, en los tiempos que nos toca vivir. Y nos dice Jesús: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No vale más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Y luego continúa diciendo: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede ser escondida. Tampoco se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cajón, sino sobre el candelero, y así alumbra a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de los hombres. Se los voy a leer de nuevo. Este es el llamado de Jesús para tu vida. Haz brillar tu luz delante de los hombres, de modo que sean buenas las obras que nosotros hacemos y que den gloria a nuestro Padre que está en los cielos. Jesús nos está llamando a hacer brillar la luz que hay adentro de nosotros. Jesús nos está llamando a ser la sal de la tierra y a ser la luz del mundo. Esa es la visión, el llamado que nosotros tenemos. Y los versos en adelante empiezan a explicar cómo. ¿Qué debemos hacer para que nosotros seamos esa luz? ¿Qué debemos hacer para que nosotros seamos esa nación puesta en lo alto, que sirva de referencia, que sirva de modelo a seguir, que sirva de ejemplo de vida? Y aquí empieza a hablar acerca del cumplimiento de la ley. Y dice el verso 17, no piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino que para cumplir. ¿Por qué? Porque Jesús, además, en estos pasajes no nos va a enseñar nada que Dios no nos había mostrado antes. Ya Dios nos había dado, se recuerdan a través de Moisés y del pueblo de Israel, los mandamientos, las cosas que nosotros debíamos guardar y cumplir para poder vivir en santidad. Y Jesús viene a recordárnoslas con otras palabras, si ustedes quieren, con otros ejemplos y con otras analogías, pero en esencia es el mismo mensaje de vivir en santidad y caminar una vida que agrada a Dios. De cierto les digo, dice Jesús, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni siquiera una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo haya sido cumplido. Por lo tanto, cualquiera que quebrante el más pequeño de estos mandamientos y así enseña a los hombres, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los cumpla y los enseñe, éste será considerado grande en el reino de los cielos. Porque les digo que a menos que la justicia de nosotros, de ustedes dice la palabra, pero yo les digo de nosotros, sea mayor que la de los escribas y de los fariseos, jamás entrarán en el reino de los cielos. Entonces,
voy recapitulando un poco. Nosotros tenemos un llamado, una visión. Nuestro llamado es ser luz en medio de cualquier tiempo, en medio de cualquier pandemia. Nuestra misión es ser esa nación puesta en lo alto, que está sólida, que está confiada y que está en paz, que sabe que vienen tormentas y situaciones difíciles, pero que no se angustia ni se inmuta porque sabe sobre quién está fundada. Y usted es esa nación fundada sobre Cristo. Usted y yo podemos ser esa nación fundada sobre Cristo, que vive en paz, confiando. Mire, Dios no está ahí arriba en el cielo preocupado por esta pandemia. ¿Se imagina usted a Dios diciéndole a sus ángeles ahí que están rodeándolo: híjoles, ¿qué hicimos? Esta pandemia va a destruir la economía. Hoy sí, se acabaron los negocios, se acabó el futuro de la humanidad. ¿Cómo vamos a salir adelante? ¿Usted se imagina a Dios angustiado? Yo no puedo. Yo sé que Él sabe lo que está pasando hoy, sabe lo que está por venir el día de mañana y sabe cómo nos va a cuidar hoy y sabe qué plan va a hacer para cuidarnos el día de mañana. Él está en su trono de gloria, confiado, viviendo en paz, porque sabe que le escogió a usted y sabe que si usted confía en Él, usted un día va a estar sentado delante de su trono de gloria para compartir una vida eterna con Él. Y recordará estos tiempos y dirá: uy, qué bueno que en medio de los tiempos difíciles mi mirada estaba puesta en Jesús. Qué bueno que en medio del coronavirus yo nunca dejé de buscar cómo mi vida agradaba a Dios. Así hemos recibido nosotros ese llamado. Luego nos dice el cómo. ¿Cómo hacemos realidad ese llamado? Ese llamado lo hacemos realidad si cumplimos los mandamientos, si cumplimos la voluntad de Dios y si además la enseñamos correctamente a los otros. Pobrecitos aquellos que no los cumplan y que además enseñen mal a otros. Mire que nos da un doble trabajo en el cómo. Nos dice que debemos cumplir la ley para nosotros mismos y los mandamientos para nosotros mismos, pero que además debemos enseñar a otros a hacerlo también de una forma correcta. Y ya luego entra en todos los detalles de cómo debemos aprender a vivir en medio de cada situación y en medio de cada tiempo. Mateo 5, verso 21 en adelante. Ustedes han oído, y aquí estamos hablando acerca de la ira, del enojo. Han oído que fue dicho a los antiguos: no cometeráis homicidio. Y cualquiera que cometiere homicidio será culpable en el juicio. Y miren, esta es la verdadera esencia del cómo. Esto es lo que nosotros tenemos que meditar para ver cómo se aplica en nuestras vidas, cuánto lo estamos logrando y cuánto estamos enseñando a otros a hacerlo. Pero yo les digo que todo aquel que se enoje con su hermano será culpable en el juicio. Cualquiera que llame a su hermano necio será culpable ante el Sanedrín. Y cualquiera que lo llame fatuo será expuesto al infierno de fuego. Miren, aquí Jesús nos está enseñando cómo nosotros debemos vivir en relación con nuestros semejantes. Dice que no nos enojemos con nuestros hermanos. Y creo que es valiosísimo traer estas palabras a memoria hoy, porque usted no estaba acostumbrado a pasar tanto tiempo probablemente con su familia. Las esposas no estaban probablemente acostumbradas a pasar tanto tiempo con sus esposos, a tener que atender tanto tiempo, lo demandantes que pueden ser los hijos. Pero en medio de esto, Dios dice, aun cuando les toca estar más tiempo juntos del que quisieran, no se enojen. Por favor, dice, no llamen necio a su cónyuge, no llamen necios a sus hijos, porque van a tener que ir a juicio al Sanedrín, dice la palabra. El Sanedrín era un consejo de ancianos judíos en el tiempo de Jesús que tomaban las decisiones sobre lo que estaba o lo que debía acontecerles a los que cometían algún delito. No llamen fatuo a su hermano, no lo llamen arrogante, no lo llamen vanidoso, no lo juzguen ustedes, dice el Señor, porque ustedes mismos se están exponiendo al infierno de fuego. Y mire, sigue diciendo, por tanto, si has traído tu ofrenda al altar y allí te recuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda delante del altar y ve
y reconcíliate primero con tu hermano y entonces vuelve y ofrece tu ofrenda. Miren, los cristianos, ¿cuántas veces nos glorificamos a nosotros mismos porque somos generosos en el dar, porque llevamos ofrendas delante de Dios, porque somos fieles diezmadores? Pero miren lo que dice el Señor Jesús. ¿Es importante que seas bueno en ofrendar? Sí. ¿Es importante que seas fiel diezmador? Seguro que sí. ¿Es importante que tengas ese corazón de darle a Dios? Seguro que sí. Pero ese corazón debe estar después de que estés en paz con tus hermanos. Y a lo mejor cuando usted estaba en la situación de antes, los trabajos, los sueños, los anhelos de este mundo no le dejaban ningún tiempo libre para pensar en qué relaciones usted aún no ha restaurado. Pero hoy tiene un tiempo precioso para meditar en qué relaciones deberíamos de restaurar. ¿A quién debemos pedirle perdón? ¿A quién debemos darle un abrazo? ¿A quién debemos decirle que ya no tenemos ningún resentimiento por lo que pasó, por la situación que vivimos hace un tiempo? Porque esa sanidad de corazón es la que hace agradable nuestras ofrendas delante de Dios. Y en este tiempo precioso, nosotros debemos aprender de estas palabras y meditar sobre cómo podemos hacer esa paz con las personas que nos rodean. Perdonar a nuestro cónyuge definitivamente y dejar atrás ese recuerdo que trae amargura sobre nosotros. Restaurar las relaciones de padre e hijo. Mire cuántas relaciones hay distanciadas entre padres e hijos por cosas que se han dicho, por momentos que han vivido. Ahora tenemos un tiempo precioso para meditar en la palabra de Dios y decidir en nuestro corazón acercarnos a nuestro hijo o acercarnos a nuestro padre y poder abrazarlo y decirle: perdóname por estas cosas en las que te ofendí. O poder decirle: mira, ya no estés confundido, yo hace mucho que te perdoné y te amo con todo mi corazón. Creo que Dios nos está dando un tiempo precioso para restaurar familias, para restaurar hogares, para restaurar nuestro corazón y poder enseñar a otros la forma correcta de vivir bajo estos principios inquebrantables que nos llevan al cielo, que nos conducen por un camino de salvación. Reconcíliate pronto con tu adversario, dice el verso 25, mientras estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al guardia y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que jamás saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Y ahora que leo estas palabras, le cuento espontáneamente las ideas que se me vienen a la mente. Pero ¿usted qué cree que va a ser la primera pregunta cuando estemos allá en el día del juicio, delante del Señor? Nos van a preguntar por cómo amamos y perdonamos a los que estaban a la par nuestra o por cuántas ofrendas dimos para la iglesia de Cristo. ¿Usted cree que lo más relevante allá en ese momento va a ser cuánto ofrendamos o cuánto amamos y perdonamos? Tenemos un tiempo precioso para unir a nuestras familias y asegurarnos que nos amamos y nos perdonamos todos y nos edificamos todos los unos a los otros. Y tenemos un tiempo precioso para edificarnos nosotros a nosotros mismos y decir: ¿yo me estoy comportando con arrogancia o estoy siendo pronto para perdonar? Y no le estoy dando estas enseñanzas fabulosas y asombrosas que usted nunca había oído. No, al contrario, son enseñanzas que están a nuestro alcance todos los días, de la boca y de los labios de nuestro Señor Jesús. Las enseñanzas que nos garantizan que nuestra casa, que nuestro hogar, que nuestro sueño, que nuestra vida está fundada sobre la roca. Y leo todas estas enseñanzas y no tiene que ver con economía. Leo todas estas enseñanzas y no tienen que ver con finanzas. Leo todas estas enseñanzas y no tienen que ver con tiempos de crisis. Tienen que ver con cómo es tu corazón,
cómo es tu corazón en este tiempo y cómo debe ser tu corazón santo y agradable para presentarse delante de Dios. Y el anhelo de mi corazón es que tú tengas este tiempo para escuchar esta palabra y edificarte. Y el anhelo del corazón de Dios, que es más importante que el mío, es que tú escojas vivir estas palabras con tu vida. Miren, nos habla de todo, les decía, acerca de la ira, del enojo, de los juramentos, del perdón, de cómo orar, de a quién escuchar. Y miren, los versos 27 del capítulo 5 hablan acerca del adulterio. Y cuando yo repasaba estos pasajes decía, no, pues ahorita el adulterio además ha de estar bien complicado de hacer porque todos en casa, pobrecitos los que tenían 2 familias, han de estar bien portados todos. Pero la verdad es que ahora no necesitamos tener físicamente a otra persona para ser adúlteros. Probablemente no lo hemos necesitado nunca. Lo que sí sé es que nunca fue tan fácil ser inmorales sexualmente como lo es en estos tiempos. Nunca fue tan fácil cometer adulterio a los ojos del Señor Jesús como lo es en estos tiempos. Y miren cuánta sabiduría en el Señor Jesús que nos prepara y nos advierte de cómo vivir correctamente cada uno de los tiempos. Así que no crea que porque usted está en su casa puede cometer adulterio a través de su teléfono. No crea que porque usted está guardado en su casa puede cometer adulterio a través de las redes sociales, porque para Jesús es importante que usted guarde su corazón y guarde sus ojos para ser de bendición para la familia que Él le dio, para las personas que Él puso alrededor suyo. Y decía Jesús acerca del adulterio, ustedes han oído que fue dicho, no cometas adulterio, pero yo les digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, porque es mejor para ti que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, porque es mejor para ti que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y yo cada vez que leo estos versos, cada vez que leo este pasaje me siento tuerto y tunco. Cada vez que leo estos pasajes digo, es tan importante que cuide lo que ven mis ojos y lo que hacen mis manos. Y mire, le doy un par de consejos sencillos para que usted no se tenga que sacar el ojo. Es más, yo sé que usted no está dispuesto ni siquiera a dejar a un lado su teléfono celular, que lo va a cuidar con su vida. Pero mi consejo para que usted llegue al cielo es, si no se quiere sacar el ojo, mire, por lo menos saque esos programas que lo hacen cometer adulterio de su aplicación, de su teléfono. Si es Facebook, si es Instagram, yo no sé. Si son los chats, es mejor vivir sin WhatsApp que con WhatsApp y sin poder entrar al cielo. Es mejor vivir sin Facebook que sin 2 ojos. Dios espera que en medio de todos los tiempos cuidemos nuestros ojos, cuidemos lo que vemos, porque la inmoralidad sexual nos lleva a esclavitud, nos lleva a condenación, nos lleva a muerte y nos lleva a maldecir a los que nos rodean. Y estos son tiempos preciosos para hacer un pacto con Dios y entregarle esas áreas de nuestra vida y aprender nosotros a vivir en santidad. Porque vivir en santidad y no cometer adulterio es otra vez poner nuestra casa, nuestra vida, lo que amamos sobre una roca que es inamovible. Vendrán las tormentas y no nos pasará nada, porque estaremos puestos sobre Cristo. Vendrán las situaciones difíciles y no nos pasará nada, porque estaremos puestos sobre Cristo. Yo le animo a que usted siga leyendo todos estos versos preciosos. Mire, la verdad es que logramos avanzar más o menos hasta el verso 27-30 del capítulo 5 de Mateo. Así que nos faltan todavía
bastantes versos del capítulo 5, el capítulo 6 y el capítulo 7 que no vamos a poder terminar hoy. Pero quería dejarle esa semilla en su corazón para que usted vaya y siga leyendo estas palabras, estas enseñanzas preciosas. Si usted alguna vez ha tenido la duda de cómo es vivir para Cristo, estos 3 capítulos describen plenamente cómo es vivir para Cristo en medio de cualquier situación. Yo espero poder llegar a sus corazones pronto, llegar hasta su hogar a través de estos medios pronto y que nos sigamos edificando a partir de acá. A partir ahora del verso 33 del libro de Mateo. Y lo dejo dicho acá del verso 33 del capítulo 5 del libro de Mateo para que me recuerde que podamos seguir y continuar con este tema la próxima vez que nos reunamos. Yo quiero, si usted está ahí con su familia, quiero que tome a los de su familia de la mano y que juntos podamos poner este tiempo y estas enseñanzas delante de Dios y que su Espíritu Santo nos permita que las pongamos por vida en nuestras vidas. Así que le voy a pedir que al lado de su familia los tome de las manos. Si usted sabe que tiene a alguien con quien debe mejorar esa relación, acérquese a él y abrácelo. Y pongámonos delante de la presencia de Dios diciéndole: Señor, ayúdanos en medio de estos tiempos a vivir siendo la luz de este mundo y la sal de esta tierra, Señor. Ayúdanos a entender tus palabras y a ponerlas por principios inquebrantables de vida, Señor. Que estas enseñanzas tuyas dirijan cada uno de nuestros días y que nosotros podamos poner nuestra casa sobre la roca que es Cristo, Señor, para que entonces ningún temor sobrevenga sobre la vida de ninguno de nosotros. Señor, ayúdanos a compartir correctamente tu palabra con los que nos rodean, tal cual tú nos lo pides en estos pasajes del verso 17 del capítulo 5 de Mateo, Señor. Padre, guárdanos con tu paz, que sobreabunda en nosotros el amor y el propósito, el ánimo de ser de bendición para los que nos rodean, Señor. Yo te pido, mi Dios, que tú restaures todas las familias, todas las relaciones en este tiempo diferente, Señor. A lo mejor muchas familias nunca habían tenido tanto tiempo para compartir juntos, Señor. Que cuando salgamos todos de este confinamiento, Señor, salgamos como cuando salían todos esos jóvenes, todos esos hombres y todas esas mujeres de un retiro espiritual al tercer día, Señor. Llenos de ánimo, confiados en que tú los bendecirías, confiados en que tú gobiernas sobre todo el universo y con la ilusión de hacer lo bueno, de buscar lo que es correcto, de pensar en todo aquello que es amable, que es de buen parecer y de buen propósito, Señor. Padre, yo te pido, Señor, que uses este tiempo precioso para fortalecer todas las familias cristianas de Casa de Oración, todas las familias cristianas de Guatemala y del mundo entero, Señor, y que salgamos más unidos que nunca, listos y dispuestos para caminar haciendo tu voluntad y para compartir de tus enseñanzas a los que nos rodean, Señor. Gracias porque tú estás allí confiando en nosotros, Señor. Gracias porque escuchas nuestras oraciones y gracias, Señor, porque tus bendiciones son mucho mejores que lo que nosotros sabemos pedir y porque estamos confiados en que las veremos sobre nuestra vida en tu tiempo, que es el tiempo perfecto, Señor. Nos acercamos a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén.